15 horas de cátedra. Y bueno, terminó en un despido con todas las indemnizaciones, en un acuerdo indemnizatorio, pero en el mientras tanto fue cobrando los salarios. Y esto es una acción de protección que tienen no solo los delegados, sino todos quienes ocupen cargos selectivos, inclusive quienes son candidatos desde el momento de la notificación de la candidatura, y si no son electos, hasta 6 meses de protección desde que es notificada la candidatura, tienen esta misma protección. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que a nosotros nos da, o sea, no nos da patente para prepotear a todo el mundo, pero sí nos da una herramienta muy fuerte de poder, porque precisamente estamos, y no porque la ley lo haya previsto porque seamos privilegiados, sino porque los delegados y los dirigentes de uniones son los más expuestos a ser sujetos de persecución y discriminación laboral. Es más, una recomendación, no sé cómo, cada gremio tiene por su estatuto su propia modalidad de convocatoria, pero muchos gremios que están haciendo, están estilando, cuando notifican la convocatoria de elección para delegado al empleador o a la empresa, en ese mismo momento, si ya tienen personas de su confianza que están en condiciones y que se van a candidatear, ponen que hasta tal fecha se recepcionarán las propuestas de candidatura, haciendo los requisitos, pero ya le comunicamos a usted que fulano y mengano sean candidatos, porque ha pasado en algunos casos que notifican o manejen con mucha reserva los nombres de quienes van a ocupar los cargos o quienes se van a postular, porque se han dado situaciones donde por ahí yo notifico, se corre el rum de fulano que es una persona en lugar donde no tenemos ningún delegado, hay un referente que ha venido trabajando bien y a donde se notifica, por ahí la empresa les pide antes que se llegue a notificar la candidatura y se genera un problema. Se genera un problema. O sea, si bien uno podría con algunas comunicaciones, etcétera, plantear alguna defensa, es muchísimo más difícil que hay lo que se llama una comunicación fehaciente, que es una carta de documento donde yo le notifiqué la candidatura al empleador, ¿no? Esto tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque a partir de ese momento empieza la protección. Y es importante tener esta protección porque es lo que me va a dar inmunidad durante un determinado periodo, si no soy electo, y durante todo el mandato y un año más, en el caso de ser electo, para no ser sujeto de ningún tipo de discriminación o de ataque. Y si lo soy, ¿para qué? Lograr el respeto de mis derechos y la reiteración. Y el otro tema que quiero, digamos, tratar con el tema de asociaciones sindicales, tiene que ver también con algo relacionado con esto, que es el de las prácticas antisindicales, que también le otorgan al sindicato facultades de acción judicial con órdenes de cautelares prácticamente inmediatas, cuando de alguna manera hay distintos supuestos, pero creo que los que más se dan es el obstruccionismo o el desaliento gremial, ¿no? El obstruccionismo es el no permitir la actividad sindical, el no permitir, por ejemplo, la colocación de cartelera, el desalentar la afiliación, el hacer correr el rum de que si te afilias estás complicado, es decir, bueno, todas estas son prácticas antisindicales. Hay otras que tienen que ver con el tema, bueno, que no se, digamos, el querer dar aportes al sindicato, pero digamos, las más fuertes, con las que más se enfrentan los trabajadores, tienen que ver con esto, es decir, con que no haya se han dado supuestos donde no se permitía poner la cartelera sindical, o supuestos donde va el dirigente gremial a hacer una inspección y no le permiten el ingreso. En ese caso, yo les digo, ha habido situaciones donde ya sabíamos, porque frente a una determinada situación de conflicto del personal, va el dirigente gremial y dice, no, tenemos órdenes de que usted no entre. Portero, ¿no? Bueno, papita para el loro, vamos a buscar un inspector del Ministerio de Trabajo, nos vamos con el Ministerio de Trabajo y que lo digan, claro, como el que lo dice no es el empleador directamente, pero ustedes saben que los dependientes obligan a sus superiores, acta del Ministerio de Trabajo y con eso, y si no, un acta notarial y que te digan abiertamente que no le permiten, y automáticamente sale una orden judicial con aplicación de multa o astrainte. ¿Qué son astrainte? Por cada día de retardo que vos no dejes entrar al sindicato, no dejes poner la cartera, lo que sea, tanta plata de multa. Normalmente, antes que le llegue la comunicación, ya te están poniendo una alfombra para que entres, ¿no? Pero digo, son herramientas que la ley establece precisamente para darle contundencia a la fuerza del reclamo sindical, ¿no? Y con esto, digo, yo creo que
agotaríamos un poco los temas de asociaciones sindicales porque creo que es lo que tiene que ver con el quehacer cotidiano de ustedes, ¿no? Es decir, después tenemos 20.000 cuestiones técnicas que me da la impresión, no es este el ámbito para trabajarlo en función de lo que ustedes tienen que vivir cotidianamente en cuanto a la básquet, ¿no? Lo que yo siempre digo, el día a día. No sé si les parece bien con esto. Yo digo para decir algunas líneas sobre el tema de convención colectiva o negociación colectiva. Muy poco, porque también es una de las cosas que hoy por hoy está más alejada de nosotros. Pero sí marcar algunas cuestiones con el tema de convenciones colectivas. O sea, cuando hablamos de negociación colectiva estamos refiriendo a la posibilidad que tienen de negociar condiciones de trabajo las entidades representativas de los trabajadores y las entidades representativas de los empleadores. En el caso de los trabajadores, hoy por hoy para nuestra normativa, las entidades con personería gremial, en el caso de los empleadores puede ser un grupo, una unión, un empleador, siempre habilitado por Ministerio de Trabajo. Lo importante de esto, primero, en cuanto a la negociación, no vamos a profundizar el tema de comisiones paritarias, que son representantes de cada sector, con el Ministerio de Trabajo oficiando de mediador, sino que lo que a mí me interesa resaltar tiene que ver con lo que se pretende en la negociación, ¿no? Es decir, y acá en esto, digamos, podríamos decir que hay dos posturas bien enfrentadas, ¿no? La negociación del choque o de la competencia y la negociación basada en la conciliación y en objetivos superiores, por decirlo así a grandes rasgos. Cuando hablamos del choque y la competencia, si me meto que quiero esto y si no es esto no es nada. Y en realidad, cuando uno se plantea un esquema de negociación que es el todo o el nada, lo que uno tiene que entender también que lo más probable es que pueda fracasar la negociación. Cuando uno se plantea una negociación estratégica, y en cuanto a la negociación estratégica es entender que se mueven intereses de ambas partes, en escuchar que yo decía al delegado es saber escuchar al otro porque más que nunca en las negociaciones quienes van a negociar van con el cassette puesto y muchas veces en la inteligencia de ese cassette no atienden las razones del otro, que pueden estar fundadas o no, pero que son razones al fin y en función de que yo las atienda puedo comprender si están fundadas y puedo ceder parte de lo mío para que haya un acuerdo superior. Y esto, digamos, tiene que ver con esquemas de negociación. Entonces, digo, es importante plantearse en los esquemas de negociación distintos objetivos escalonados sabiendo de mayor o menor por qué vamos a pelear, porque en ese mayor o menor sabemos que va a haber un núcleo duro que es innegociable y sabemos que en tanto una negociación como cualquier conciliación, es decir, ustedes tienen que entender que cuando hablamos de negociación, todo acuerdo implica concesiones recíprocas. ¿Y qué significa que haya concesiones recíprocas? Esto no se lo explica a los trabajadores cuando quieren hacer un acuerdo laboral y esto también lo entienden quienes negocian en paritaria, lo tienen bien en claro. Concesiones recíprocas es saber que uno va por este paquete y el otro va por el que no te quiere dar nada del paquete. Y en definitiva, el acuerdo va a ser el fruto del consenso de la cesión de cada uno a los efectos de llegar a un acuerdo superador. En este acuerdo superador nosotros tenemos que tener instancias. ¿Por qué? Porque va a haber un núcleo duro que no vamos a negociar. Si yo puedo plantear un incremento salarial, mejoran estas condiciones de trabajo, un plus, y yo ya sé de antemano que por ahí el plus puede ser la variable de ajuste para que salga la mejora en las condiciones de trabajo o el aumento. O lo que no se va a negociar es el aumento porque hoy los trabajadores están sufriendo una depreciación en los salarios. Y entonces en este esquema, y yo puedo entender también la realidad del otro, que puede estar económicamente en condiciones de pagar un aumento, pero que en un plus se le complica en la medida en que yo lo pido. Que yo puedo negociar, bajar el monto del plus o fraccionar el pago. Entonces, todo esto tiene que ver con el criterio de negociación con el que yo me plante frente al otro. Y esto tiene que ver mucho en escuchar al otro, en saber que hay intereses en juego, en saber cuáles son los intereses superiores y cuáles son los intereses transables, en saber que el núcleo de un núcleo no se negocia, pero que a veces uno tiene que ceder una parte para lograr una solución de conjunto, ¿no? Entonces esto en cuanto a lo que tiene que ver con negociación. Y fijo la hora, porque yo hablo, ¿no? Pobre, los mato, hoy los maté.
Estamos bien. Bueno, en estos minutitos sí quiero hablar de dos características de los convenios colectivos. Porque si hay algo maravilloso en el mundo del trabajo, son los convenios colectivos de trabajo. ¿Y por qué digo que es maravilloso? Yo creo que es lo mejor que puede haber pasado al movimiento obrero en la posibilidad de concertar convenios colectivos de trabajo por las dos grandes características que tiene el convenio colectivo. Si nosotros, digamos, ¿qué es un acuerdo? Y un acuerdo, si nosotros vamos a hacer un acuerdo, ¿qué firmamos? Yo tengo que hacer un acuerdo de alquiler con vos, ¿qué se firma? ¿Un qué? Contrato. ¿Y ese contrato entre quién vale? Entre nosotros dos. Si yo digo, vos me firmás como mi inquilina, pero me pones el alquiler, lo va a pagar él, pero él no firma. ¿Yo lo puedo obligar a él a pagar? No, porque no firmó el contrato, no es parte del contrato. Si yo quisiera tener algo que obligue a todos, en realidad, ¿qué se hace para que algo obligue a todos? ¿Y quién es el que puede obligar a todos a algo? ¿Quién puede obligar a todos a algo? ¿A toda la sociedad? ¿O a un grupo determinado de la sociedad? ¿Quién puede obligar? ¿A través de qué? ¿El Estado a través de qué? ¿Su qué? De las leyes, de las leyes. Porque las leyes tienen alcances generales. Las características de la ley es que es obligatoria, general, coercitiva. Es decir, obligatoria se me aplica aunque no me guste. General se aplica a todos. Coercitiva, si no lo cumplo, hay una sanción. Hay una sanción. Entonces, digamos, si yo quiero que un acuerdo que no sea una ley se cumpla, tendremos que firmarlo todos los que estemos de acuerdo, porque si no yo no puedo obligar al otro. Y si no es un acuerdo y creo que no se puede, tendré que salir por ley. Y sin embargo, la herramienta del convenio colectivo de trabajo es un maravilloso mix, creo yo, no que creo, estamos convencidos todos en favor de los intereses de los trabajadores. ¿Por qué digo? Porque una de las dos características, una va de la mano de la otra. Ningún convenio colectivo puede pactar condiciones o derechos más desfavorables para el trabajador que la que dice la ley de contrato de trabajo. O sea que todo convenio colectivo que se firme siempre va a mejorar las condiciones de trabajo. Una gran característica. Y si no, como les decía yo hace un rato, no te la van a homologar. Pero la otra gran característica es que el convenio colectivo de trabajo tiene alcance de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que suscrito por aquellas partes habilitadas por el Estado a través del Ministerio de Trabajo, la Ley de Asociaciones Sindicales y el Ministerio de Trabajo en cuanto a los empleadores, para suscribir convenios colectivos de trabajo, se aplica, les guste o no les guste, afiliados o no afiliados, al sindicato y a las entidades representativas de empleadores. Por eso un kiosquero no le puede decir a un empleado, che, yo no te pago el aumento porque no pertenezco a la Unión de Comercio. Y el convenio colectivo de trabajo lo firmó la Unión de Comercio. Yo no soy afiliado a él. Pito catalán. Digamos, la Unión de Comercio te representa, estés o no afiliada a eso, y los acuerdos que suscribas, lo vas a tener que cumplir. Digo, esto que estoy comentando tampoco es un caso de laboratorio. A mí me pasó acá en Mar del Plata, y no voy a hacer nombre por respeto, pero si por ahí lo digo así, se entenderá, con un medio de prensa muy importante, que porque no formaba parte de la Cámara de diarios a nivel nacional, no quería cumplir los acuerdos paritarios. Bastó una o dos audiencias del Ministerio de Trabajo para que el propio delegado del Ministerio de Trabajo le dijera, es una infracción, manchás a la ley, vas a terminar pagando más de multa y vas a tener muchas más consecuencias que si lo cumplís. Obviamente se terminó cumpliendo, pero digamos, el capricho tiene un límite cuando manda el convenio colectivo la norma, ¿no? Entonces, por eso digo yo lo maravilloso de los convenios colectivos de trabajo, porque si bien son acuerdos entre particulares con características especiales que son las que establece la ley, tienen los mismos alcances que una ley. Con lo cual, a diferencia del contrato de alquiler, aunque él no lo haya firmado, se le va a aplicar igual. Entonces, digamos, quería rescatar esto de lo que es convención. Y después lo otro también, que es importante tener en cuenta, bueno, los requisitos de los convenios, las convenciones colectivas de trabajo, que es una sobreabundante que yo trate los requisitos porque basta que ustedes tomen su convenio colectivo de trabajo y van a ver que hay un lugar y una fecha, van a estar las partes firmantes y va a estar el contenido del convenio colectivo, con, digamos, el desarrollo del convenio con las condiciones que se pacten y demás, y obviamente después
viene un acto homologatorio del Ministerio de Trabajo y es a partir de la homologación que tiene vigencia. Una cuestión a tener en cuenta muy importante es lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué es la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo? Generalmente, si ustedes ven todos los convenios colectivos de trabajo, tienen un plazo de duración. Usted lo lee y dice, este convenio tendrá vigencia, pero en realidad la norma establece que en tanto no se suscriba un nuevo convenio de colectivo de trabajo superador del anterior, va a seguir manteniéndose vigente, aunque haya vencido el plazo que se le puso el convenio colectivo anterior. Y esto también es maravilloso, ¿por qué? Yo no digo que no se pueda, pero muchos de nosotros sabemos que hoy no es tan fácil concertar determinadas condiciones de trabajo que se concertaron en el 75. O por ahí que se concertaron hace 15 o 20 años atrás, hoy por ahí está más complicado. Entonces, mientras nadie nos puede obligar a concertar, o sea, nosotros podemos sentarnos y querer concertar, nadie nos puede poner un revólver en la cabeza para que firmemos lo que no queremos. Con lo cual, los gremios abren paritarias para tratar determinados temas, determinadas condiciones de trabajo específicas, para el tema de los aumentos salariales, pero no necesariamente lo abren para la formulación de un nuevo convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque acá sí hay un problema, que es que si algún convenio colectivo de trabajo establece colectivo de trabajo, que son aquellas que frente a determinadas situaciones que se dan en cuanto a la aplicación del convenio, tienen que reunirse también como si fueran los órganos paritarios y ver qué alcance le dan a la aplicación de esa norma, que dicho sea de paso, se va dando con esto que yo le digo de la base de la tecnología o con las modificaciones de algunos esquemas de trabajo porque aparecen nuevos productos o nuevos servicios, y entonces hace que los gremios digan, bueno, ¿y ahora cómo lo interpretamos y cómo lo encuadramos para que de acá en todo el territorio nacional no haya duda de que esta actividad abarca esto y ya no abarca aquello, y que quede encuadrada dentro de esta categoría? ¿Está? Así que bueno, un poco la idea era esa, no sé si satisface la expectativa. Es lo central que ustedes tienen que saber de convenio colectivo y de negociación colectiva. Es decir, ultraactividad, efecto de ley, y el tema de siempre de que los convenios tienen que mejorar las condiciones de trabajo establecidas por la normativa laboral.